Esta es una noche más en Relato de lo Desconocido. El día en que enterramos a mi hermana, supe que mi novio me engañaba con ella. Mi hermana murió en un accidente, fue repentino. El velorio se hizo el día siguiente y el entierro fue rápido. Yo llevaba 3 años de relación con mi novio. Él estuvo conmigo todo el tiempo desde que pasó lo de mi hermana. Fue al hospital, ayudó con trámites, estuvo en la casa, habló con mi familia. El día del entierro había mucha gente, familiares, amigos, vecinos. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, nos acercamos todos. Yo estaba junto a mis padres, mi novio estaba a unos pasos detrás de mí. Cuando empezaron a bajar el ataúd, él se adelantó solo. Nadie le pidió que lo hiciera. Le acercó a la tumba y se agachó. En ese momento dijo en voz alta: "No, mi amor, no te vayas. Te voy a extrañar, no me dejes solo". Al principio nadie reaccionó, hubo silencio. Luego algunas personas se miraron entre ellas. Yo volteé a mirarlo porque pensé que estaba confundido o fuera de sí. Entonces volvió a hablar y dijo el nombre de mi hermana. Dijo que no sabía cómo iba a seguir sin ella y que lo perdonara. Mi mamá fue la primera en acercarse y pedirle que se levantara. Mi tía le dijo que se calmara. Él se levantó, pero siguió llorando y repitiendo frases dirigidas a mi hermana, no a mí. En ese momento ya era evidente para todos que lo que estaba diciendo no era normal para un cuñado. Después del entierro nadie me dijo nada directamente, pero las miradas cambiaron. Algunas personas se me acercaron solo a abrazarme sin decir nada. Otras evitaban mirarme. Mi novio intentó hablar conmigo ese mismo día, pero no lo dejé. Se fue de la casa. Días después, una prima me contó que ellos se veían desde hace varios meses, que se encontraban cuando yo no estaba, que algunas personas ya sospechaban, pero nadie quiso decir nada por respeto a mi familia. Yo no le pregunté nada a él. No hizo falta. 5 días después del entierro, él volvió a buscarme. Llegó a la casa diciendo que necesitaba hablar, que todo había sido un error, que estaba destruido y que no había sabido controlar lo que pasó en el cementerio. Me pidió perdón, me dijo que no quería perderme. Yo le pregunté directamente si había tenido algo con mi hermana. Al principio lo negó, insistí. Le dije que no iba a seguir escuchando mentiras. Entonces terminó confesándolo. Dijo que sí, que se había enamorado de ella, que no lo había planeado, que empezó sin darse cuenta y que nunca supo cómo detenerlo, pero supuestamente nos amaba a las dos. Ese mismo día le dejé claro que no quería saber nada de él. No hubo más discusiones, no hubo explicaciones largas. Desde entonces no he vuelto a verlo. Ya ha pasado un año. Cuando yo era niña vivíamos en una granja cerca de la ladera de un cerro. Por las noches bajaban muchos coyotes, atraídos por las gallinas, ya que la granja era avícola. Todo el terreno estaba bardeado, excepto del lado de la casa donde vivíamos. Ahí solo había una malla ciclónica, que daba directamente a un campo de sembrío. Una noche de luna llena salí al baño, que estaba fuera de la casa. Me dio miedo avanzar hasta allá, así que terminé orinando a un lado del portal. Yo me disponía a regresar cuando, al mirar hacia el sembrío, a través de la malla, vi algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Era una manada de coyotes, alrededor de 20, entre grandes y pequeños. Todos estaban sentados en círculos perfectamente acomodados, como si realizaran un tipo de ritual. Cada uno jalaba con el hocico la cola del que tenía al frente. Primero uno, luego el siguiente, luego otro más, girando la rueda completa, uno tras otro, sin romper el orden. Cuando terminaba esa ronda, uno de ellos se levantaba y corría alrededor del círculo, como marcando el ritmo o dando una señal. Luego volvió a sentarse y todo comenzaba otra vez. Me quedé ahí completamente hipnotizada, observándolos durante al menos 10 minutos. Estaban a solo unos metros de mí, separados únicamente por la malla ciclónica y el borde del sembrío. En cierto momento todos parecieron sentir mi presencia. Al mismo tiempo giraron la cabeza y miraron fijamente. No hicieron ningún sonido, no se acercaron, simplemente volvieron a lo suyo, como si yo no existiera. Ahí fue cuando el miedo finalmente me ganó. Corrí hacia la casa temblando con el corazón a punto de salirse del pecho.
Jamás volví a ver algo parecido. Ya tengo viviendo en mi casa aproximadamente casi 12 años. Es tipo casa propia ya que es de mi papá y ahí me dejó vivir. Bueno, yo ahí vivía con el padre de mi hijo. Vivíamos los tres. Nos separamos y solo vivo con mi hijo. Hace 2 semanas más o menos, como eso de entre 3 a 4 de la mañana, me dio por quererme levantar para ir al baño. Siempre duermo con mi hijo en mi cuarto y dejo siempre la puerta abierta del cuarto. A un lado del cuarto está el baño. Pues apenas quería levantarme cuando de pronto vi como una luz. Fue como un flash cuando quieres tomar una foto del celular. Me saqué de onda y enseguida se escuchó un ruido como si fueran masas de aire frío y caliente, chocando, haciendo un sonido tétrico. La luz que salió del baño rebotó en la puerta de mi cuarto y luego se sintió que sacudieron la cama muy fuerte. Cuando la luz golpeó la puerta de mi cuarto, mi ventana retumbó. Después de que me sacudieron la cama, sentí que algo se sentó en mi cama y cayó encima de mí. Me dio miedo, no quería abrir los ojos, no podía moverme. En mi mente empecé a rezar pero me trababa. Se me olvidaba el rezo y volví a empezar. Ese día fácil estuve despierta hasta las 7 y tanto de la mañana, ya que me la pasé rezando y no podía conciliar el sueño. Desde eso dormí con miedo. La semana pasada me volvió a pasar lo mismo, solo que una hora no hubo ninguna luz. Solo se escuchó un ruido tétrico, que venía de la sala de mi cuarto. Me sacudieron mi cama y sentí que algo salió por mi ventana del cuarto. Ya no he podido dormir en mi casa. Me salí y duermo en la casa de mi mamá. Ya puse un Cristo bendito en la cabecera de mi cama. Ya puse agua bendita en toda mi casa. Trapié también con agua bendita y recé al mismo tiempo. Pero me siento muy intranquila en mi casa. En la noche como si algo estuviera dentro. No sé si me estoy sugestionando, si mi mente está imaginando cosas. Lo único que sé es que me da miedo dormir sola en mi casa con mi hijo. Actualmente tengo un novio y solo cuando va a la casa tengo un poco de tranquilidad y sí puedo dormir. No sé qué hacer. No sé si alguien tenía una experiencia igual a la mía. Estaba quedándome dormida con mi gato y mi esposo a un lado. De repente no sé si ya estaba soñando, pero era como si hubieran varias voces dentro de mi cabeza y algunas me gritaban palabras en un idioma raro. Palabras como Akulini, Akani o algo así, pero parecía que era importante y tenía el sentimiento de que debía poner atención a esas palabras y aprenderlas. No me las aprendí. También en mi mente veía como rayas, algo así, pero muchas, y la cara de un extraterrestre. Todo estaba como en diferentes dimensiones, no sé cómo explicarlo exactamente. Intenté moverme y no pude, pero logré entreabrir los ojos y vi a mi gato y a mi esposo, y pensé que era mi mamá. Yo tenía aún control de mi voz, pero los ojos se me cerraban y cuando tenía fuerza lo volví a abrir, pero muy poquito. Pensando que mi esposo era mi mamá, me dije a mí misma, mamá, ayúdame. E intentaba moverme y me gritaba a mí misma, tú puedes, tú puedes. Todo esto mientras las voces me gritaban y veía lo que les dije antes. Finalmente logré mover uno de mis dedos y empecé a rasgar la cama y a despertarme con ese movimiento. Me logré mover y vi a mi esposo y no lo reconocí por un segundo. Pero luego ya normal, no vi nada raro en la habitación. Mi gato no reaccionó a nada, me asusté mucho y no sé si debería ir al médico. Hace aproximadamente un mes iba por la carretera Villahermosa, Cárdenas. El esposo de mi hermana, mi cuñado, quien iba manejando, me señaló una casa que estaba a orillas de la carretera, cerca de un lugar llamado El Castaño, y me contó que en esa casa que estaba casi en ruinas abandonada, ahí vivía su tía y su primo, el cual me contó un acontecimiento algo perturbador, pues me contó que hace unos 10 años una tía de él había sido asesinada por su propio hijo, o sea su primo, el cual me contó que el chico asesinó a su madre con un cuchillo dándole múltiples apuñaladas en el cuerpo a su tía. Mi cuñada dice que su primo decía escuchar
una voz en su cabeza que lo atormentaba y le daba órdenes, el cual le ordenaba lastimar a su madre. Este chico fue a la cárcel y meses después se suicidó dentro del reclusorio. Al pasar los días, estaba con un grupo de amigos. En ese grupo había uno que es muy fanático y muy creyente en esto de lo paranormal, mi amigo Pablo. Y le conté la historia que me había contado mi cuñado. Me dijo que le indicara cuál era la casa que quería ir a verla y explorar. Un día después de una reunión de fin de semana, estábamos tomando una cerveza. Eran como las 10 de la noche y este mismo amigo, Pablo, empezó a decir que fuéramos a explorar, el cual todos mis amigos le tomaron la palabra y a mí no me quedó de otra que acompañarlos, ya que si no iba me tacharían de miedoso o algo así. Pero sinceramente en ese momento no era tanto el miedo a algo paranormal, ya que en ese momento no eran tan creyentes en eso, sino el miedo en que algún animal me picara con tanta maleza que hay en esa casa, que con el pasar del tiempo la propia da luz en ruinas. En fin, nos fuimos en un vehículo unos encima de otros, ya que éramos 6 amigos. Como es una casa a orilla de la carretera, mi amigo estacionó en la orilla su vehículo. Desde la carretera no podíamos ver bien la propiedad de lo oscuro que se veía. Mi amigo Pablo sacó un machete de su cajuela y empezó a abrir un caminito para poder acercarnos a la casa. Al momento que llegamos nos dimos cuenta que la casa estaba con candado, el cual decidimos explorar la parte de atrás para ver si había otro acceso para poder entrar. Al llegar atrás nos dimos cuenta que el baño tenía un techo de lámina, el cual decidimos quitarla y entrar por ahí. Nos llegó un par de minutos quitarla. Cerca había un tronco grande de madera y fue lo que utilizamos para que nos sirviera de apoyo para subirnos al tronco y poder escalar y meternos por el baño. Decidimos que uno se tenía que quedar afuera para cuidar el vehículo, ya que esta carretera de Cárdenas es algo insegura. Fue que mi amigo Enrique se quedó a cuidar el vehículo y los 5 restantes entramos al estar en la casa. Entramos. Al estar en la casa vimos que los muebles estaban, la televisión, todo estaba lleno de polvo. Incluso vimos que en la cocina trastes sucios. Dentro del refrigerador restos de comida, obviamente ya en estado de descomposición, como si el tiempo en la casa se hubiera paralizado. Al llegar a una de las recámaras de esta casa, vimos que había una cama, pero en esta cama había sangre, mucha sangre, incluso en las paredes. De repente sentimos cómo empezó a hacer frío, al grado de que nuestra boca salía vapores, y es que en Tabasco no es muy común el frío. Eso fue lo que a mí me asustó, porque recordé los relatos que había escuchado de otras personas cuando dicen que cuando baja la temperatura es porque algo malo va a pasar. No me quise hacer ideas. Traté de mantener la calma, pero en ese momento, al ver esa imagen de la cama con restos de sangre, perturbó mucho. Y creo que a todos, porque un amigo, el cual se llama Luis, dijo que ya nos fuéramos, el cual Pablo dijo que solo íbamos a rezar la otra habitación y ya nos íbamos. Al abrir la puerta de la otra habitación, vimos algo que nos dejó paralizados y hasta la fecha pesadillas en la noche. Una mecedora, el cual se estaba meciendo, pero lo más impactante fue que alguien estaba sentado en ella. Al alumbrar con la lámpara vimos a un ser negro. Sinceramente no sé si era una sombra o estaba vestido de negro, pero no tenía rostro ni cabello. No sé qué era, porque al ver eso salimos corriendo. Los 5 al escalar la pared del baño, un amigo que se llama Fernando gritó que alguien lo sujetaba del pie. Al ya estar nosotros afuera de la casa empezamos a jalarlo de la mano para ayudarlo a salir. Al ayudar a nuestro amigo a salir escuchamos como un gruñido de cerdo que venía dentro de la casa. Cuando pudimos sacar a nuestro amigo de esa casa salimos todos corriendo al vehículo y nos fuimos de ahí. En el camino casi todos, a mí incluyo,
Vinimos con lágrimas en los ojos del espanto que habíamos tenido. Nadie dijo nada. Mi amigo que se había quedado en el vehículo, Enrique, venía haciendo preguntas pero nadie le contestaba. Hasta llegar a mi casa nadie estaba de ánimo y todos decidieron irse. A la semana después habíamos quedado de ver la final del fútbol en mi casa, los mismos amigos que habíamos ido a esa casa. Al terminar la final nos quedamos tomándonos una cerveza y charlar un rato. Entonces Enrique, el que se había quedado a cuidar el vehículo, hizo la pregunta: ¿ahora sí me dirán lo que pasó en esa casa? Nos quedamos en silencio y viéndonos unos con otros hasta que Pablo le contó lo sucedido. Mi amigo Enrique empezó a temblar, incluso se le quebró la voz. Y es que Enrique dice estar soñando frecuentemente con una persona meciéndose en una mecedora. Sueña con esa casa, pero lo más impactante es que Enrique sueña con esa casa y al estar contándonos sus sueños, Enrique da detalles de lo que hay en esa casa adentro, algo que no puede ser lógico, ya que él se quedó afuera. En ese momento hice señas a mis demás amigos con la mano, que no dijeran nada, ya que al igual estaban sorprendidos, como Enrique nos describía la casa. Y es que no quería decirle que esos detalles que nos daban eran exactas de lo que hay así en esa casa. Fue que decidimos no decirle nada a Enrique, pero actualmente soy muy preocupado por él, ya que hace unos días me dijo que casi no duerme y su aspecto físico ha cambiado, al grado que se ha hecho análisis y chequeos médicos el cual arrojan que no tiene nada. En estos días mis amigos y yo hemos decidido que si Enrique no mejora le contaremos todo a su familia, para que busquen alguna ayuda en este caso, una ayuda que no sea médica. Esperemos que ojalá mejore porque es nuestro amigo y no quisiéramos que algo malo le pase. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de ponerlo en los comentarios o mandarnos directamente el correo que te voy a poner aquí. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.